Huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza se subdividen en dos, que son los del neurocráneo y del viscerocráneo. Los del neurocráneo se refiere a la bóveda del cráneo y tiene varias cavidades, que es la cavidad nasal, cavidad oral, cavidad del oído, cavidad craneal, que se le llama así porque es una bóveda, y entre otras más. Nos habla que la bóveda craneal no está al 100% en contacto con el encéfalo o con lo que guarda, que es el cerebro, ya que tiene tres membranas, que es la dura madre, pia madre y aracnoides. Comenzaré a explicar entonces los huesos del neurocráneo. Estos son los huesos de la base o la bóveda del cráneo. Y se dividen en dos, que son los pares e impares. En los pares tenemos 4 huesos, que son los 2 parietales y los 2 temporales. Los demás, que son impares, nos habla que es el occipital, el frontal, el esfenoides y el etmoides. Empezaré entonces con el hueso frontal. Este es un hueso impar plano que se encuentra en la parte anterosuperior de la cabeza. Lo podemos observar aquí en amarillo. Este tiene 2 caras, que es endocraniana y exocraniana. Este también presenta en posición vertical superior, que es esta parte, forman una bóveda craneana, y en la parte inferior vertical o horizontal más bien, que es esto, constituye la parte de la bóveda de los ojos o órbita de los ojos. El hueso frontal también tiene una zona profunda que podemos observar aquí, que termina hasta aquí. Esto es por donde pasa o donde está la ceja y se llama margen supraorbitario, que va desde izquierda a derecha, bueno, más o menos desde el ojo hasta donde termina el otro ojo. Tiene un agujero que se llama agujero supraorbitario, por donde pasa una arteria, un nervio y varias venas. También podemos contar con la glabela, que esta es una parte de la nariz, bueno, que se encuentra arriba de la nariz, que es suave en el hueso frontal. La podemos observar aquí. Se para. Luego hablaremos de el esfenoides, que lo podemos observar aquí de color morado, mejor aquí. Por dentro se observa de color morado. Este es un hueso que es impar, colocado en la parte media y anterior de la base del cráneo. Este se encuentra detrás del esfenoides, detrás del frontal y por delante del occipital, con 4 apófisis que son colocadas por pares y son llamadas pequeñas y grandes alas. Otras 2 que están dirigidas hacia abajo y reciben el nombre de pterigoides, apófisis pterigoides. Este hueso también se puede o tiene más o menos una forma cúbica y posee un cuerpo en la parte central. Un poco de esta manera, ya que es muy difícil observarlo porque está dentro de la base del cráneo. Es un hueso de forma irregular situado en la parte anterior y media de la base del cráneo. Está encajada en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Es un hueso muy poroso y delicado. En él se distinguen una lámina vertical y 2 masas laterales que se desprenden en los extremos de la lámina horizontal. Este se llama la lámina cribosa, que forman el techo de la cavidad nasal, y la apófisis cristagalli, que constituye un punto de unión para la dura madre. A cada lado de la cresta se encuentra un área delgada y deprimida y con varios agujeros, los agujeros cribosos que van los nervios olfatorios. Los huesos parietales. Los huesos parietales son pares, lo encuentro aquí de color verde. Se unen en la línea media y se encuentran en la parte superior de la cabeza, por detrás del frontal y por delante del occipital. Este cuenta con 4 bordes, que es anterior, posterior, superior e inferior. Este también nos habla que son planos y tienen 2 caras, que es la cara exocraneal, que es la de por fuera de
el cráneo, y endocraneal, que es por dentro. El hueso occipital lo encontramos aquí de color azul. Se encuentra en la parte anteroinferior del cráneo. Tiene un agujero que es el agujero magno. También nos habla, o agujero occipital, también nos habla de una apófisis basilar, y tiene la escama occipital, que es la escama occipital. El hueso temporal. El hueso temporal lo encontramos de esta manera. Está de color naranja. Está situado en los lados de la parte media de la base del cráneo, extendiéndose por las caras laterales de este, que es este y este. Estos tienen una porción escamosa, que es esta. Tiene una apófisis cigomática que se vería como un palito de esta manera. Tiene un conducto auditivo, que es el externo, que es el oído. Tiene una cavidad glagioidea y una apófisis estiloide, que es un piquito que va por aquí, y una porción mastoidea. Los huesos del viscerocráneo. Estos son los huesos de la cara y están formados por 13 huesos. 12 de ellos son pares. Los pares son los maxilares superiores, el unguis, los malares, los cornetes, los huesos propios de la nariz, y también nos habla de los palatinos. El único impar es el vómer. Ahora hablaremos de las articulaciones del cráneo, cara y ATM. Hablamos entonces de los huesos frontales. Estos tienen del hueso frontal tienen una sutura metópica, que se podría decir que es de aquí a acá, y la sutura coronaria, que es hacia acá. Y esto nos habla también que está la fontanela anterior, que iría de esta manera, aquí. También nos habla que en los huesos parietales está la sutura sagital, que esto une y se llama biparietal. Esto es una articulación llamada dentada, porque tiene forma de dientes. Luego, por la parte posterior, de esta manera, aquí vemos la sutura lambdoidea en el hueso occipital, y aquí se podría ver una fontanela, que es la posterior. También nos habla que en los lados, que son los posterolaterales, está la sutura esfenoidal y la mastoidea. La mastoidea está hacia atrás y la esfenoidal está en este punto. Hablamos ahora de las articulaciones del cráneo. En el cráneo conocemos la que es dentada, armónica, esquindilicis, y otra que es conocida como escamosa. En la parte del occipital, con unión a los parietales, que es occipitoparietal, ahí sería dentada, al igual que frontoparietal y biparietal. Otra articulación es la escamosa, que esta une a la escama del temporal con el parietal. Otro es la articulación armónica, que este une a los huesos propios de la nariz entre sí y al maxilar superior o maxilares superiores. La otra es la esquindilicis, que tiene una articulación entre el esfenoides y el vómer. Articulaciones entre la cara y el cráneo entre sí. Esto nos habla que las suturas de la cara por la mayoría son armónicas, pero también nos habla que los huesos de la cara y el cráneo son la mayoría articuladas por las que están de forma dentada, hablándonos de la frontomalar, de la pterigoidopalatina y frontoetmoidal, o también la esquindilicis, que es la articulación esfenovomeriana. Articulación del ATM o temporomaxilar. Esta nos habla que tiene medios de unión y comprende la cápsula auricular. También nos habla que tiene ligamentos laterales externos e internos, y al igual que ligamentos auxiliares. Nos habla también del sinovial y dice que tiene varios movimientos, o provoca, gracias a esta articulación, tenemos varios movimientos, que es la protusión y retrusión, diducción y lateralidad, al igual que
abatimiento. Ahora hablaremos de los músculos de la cabeza. Estos se subdividen en dos, que son los músculos cutáneos y los músculos masticadores. En los músculos cutáneos hay dos, que son de la cabeza y los músculos de la cara. En los músculos de la cabeza nos habla que son dos, los podemos observar aquí, que es el frontal y el occipital, llamado occipitofrontal. Y eso tiene una aponeurosis, la podemos ver aquí de color rosa, que va sobre toda la cabeza. Luego vemos a los músculos masticadores. Los músculos masticadores los observamos de esta manera, que este es el macetero, el músculo temporal, el pterigoideo. Estos son los externos y los internos se supone que también están, pero están debajo de. Hablaremos de los músculos cutáneos de la cara y empezaremos por los músculos de los párpados, que son estos. Es el orbicular de los ojos o de párpados, se ve en forma ovalada o de círculo, y también encontramos el superciliar, que es el que se encuentra como si fuera la ceja, arriba de la ceja, aquí. Los músculos de la nariz, hablamos que este es el piramidal, el multiforme, que se encuentra de esta manera aquí, el transversal de la nariz y el elevador de las alas de la nariz, que es este de acá. Ahora vamos a hablar de los músculos cutáneos de la cara, empezando por el auricular de la boca. Después este es elevado por el elevador del labio superior. Aquí en este pequeño espacito tenemos el canino, es el bucinador que nos ayuda a hablar, es el triángulo del labio, el cuadrado de la barba y la borla del mentón. También de este lado podemos observar el cigomático mayor y pues los antes ya mencionados, que son los de la nariz. Y esto es del lado derecho, que es igual en el lado izquierdo, pero en el otro lado señalaré nervios, venas, arterias y ganglios. Nervios y ganglios. Vamos a comenzar con dos pares, que es el quinto par y el séptimo par. El quinto par nos habla que es el nervio trigémino, es un par muy grande y es un nervio mixto, que es más motor que otra cosa. También nos habla que este tiene un ganglio, que es el ganglio del trigémino. De este parten tres ramificaciones, que es el nervio oftálmico, el nervio maxilar, que de este parte la rama del nervio alveolar superior, y el mandibular, y del mandibular parte la rama del nervio alveolar inferior. El séptimo par craneal es el nervio facial. Este nos habla que es un nervio mixto y sus axones son sensitivos y se extienden desde los botones gustativos a través de la lengua y a través del ganglio geniculado, que es este de aquí, lo podemos observar. Este tiene 5 ramificaciones. En la parte superior es la ramificación temporal, después le sigue la ramificación cigomática, posterior o debajo de es la bucal, después la mandibular y por último la cervical. El nervio facial termina en dos ganglios parasimpáticos, que es el pterigopalatino, que lo podemos observar de esta manera aquí, es una pequeña bolita. El ganglio submandibular, que está de esta manera aquí. Las glándulas lagrimales, que podemos observar aquí, hay una pequeña bolita. Nasales y palatinas, que serían estos de aquí, todos estos de aquí. Así como también las glándulas sublinguales, que están debajo, y submandibular, iguales. Los ganglios que se encuentran en la cabeza son los dos occipitales, los mastoideos, que están detrás de la oreja o en la apófisis mastoidea,
los amigdalarios, que son de las amígdalas, los cervicales y creo que serían todos. Los parotideos, que son los mismos del pteropalato. Tenemos ahora entonces las arterias. Las arterias nacen del callado aórtico. De estas nacen 3 o emergen 3 ramas, que es la arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda y el tronco bronquiocefálico. Las podemos ver de esta manera. De la arteria carótida común izquierda nacen 2 arterias, que es la arteria carótida externa y la interna. Nos habla entonces que la externa divide en varias ramas y las mencionaremos. Esta es la arteria externa y nos dice que de esta nace la arteria temporal superficial, que va de aquí hasta arriba y aquí está la temporal. Después nos habla que es la arteria maxilar y es esta. De esta renacen otras 3, que es el nervio que es como la del nervio alveolar, pero ahora es arteria. Es arteria alveolar inferior y arteria alveolar superior, al igual que arteria meningia media, que es esta de aquí. Después dice que tenemos una arteria lingual, que está en la lengua. De esta nos habla que nace también, que es la facial, la arteria facial, que es esta que tenemos por aquí. Dice que la arteria occipital también renace de esta, esto hacia atrás. La arteria del oído, que es esta. Y por último tenemos estas 2, que es la tiroides y la faringe. Luego está la vena cava superior, que esta drena sangre o parte de la cabeza de las venas yugular externa e interna, que estas son, bueno, se dividen en esas, y aquí podemos ver la yugular externa, y la interna. Estas drenan lo que son la sangre contaminada llevan la sangre contaminada de las arterias, las que llevó las arterias, y recorren el mismo trayecto, que es como la tiroides, la faringe, la del oído, la de la lengua, la del maxilar, la facial y temporal.